Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía Mil. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Hoy, lunes 24 de agosto del año 2026, empezando una nueva semana, la última del mes de agosto, con muchísima información, análisis y, por supuesto, entrevistados de primerísima mano. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Con la consultora de nuestra economía e inversiones y, por supuesto, un vehículo con una fuerza y yo le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy, quienes agradecemos su presencia. Con una capacidad sorprendente. Y con permiso de la señorita, darle primero el saludo a nuestro asiduo invitado, Tomás Melgarejo, especialista en seguridad tecnológica corporativa, además, gerente de seguridad tecnológica extraordinario. La pick-up del líder Tomás? De la raza fuerte está creando que yo llegué a Pacabapi, pero no hay un lapso. Caja de Valores del Paraguay. Gracias. ¿Cómo estás? Prepárate para lo imposible. Alberto, siempre feliz. Gracias, Tomás, con muchísima información, análisis y, por con supuesto, sí, lo que impacta de manera directa a las personas y lo que va a impactar de manera directa. Correcto, que ya está impactando en algunos países. Así mismo, y también le doy la bienvenida a nuestra invitada. Ella es María Laura Brites, abogada. ¿Cómo estamos, María? ¿Qué tal? Bienvenida. Te digo María, Laura, te digo María. ¿Cómo te gusta? Laura me puedes decir. Laura, perfecto. Laura, bienvenida. Prince, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos y para mí es un honor también estar aquí. Es la primera vez. Esperemos que no sea la última. Es la primera vez, no va a ser la última. Así mismo. Y hoy vamos a hablar sobre la protección de datos personales, derechos, riesgos y responsabilidades en la era digital. Y cuando lo tenemos siempre a Tomás, hablamos justamente de todo lo referente a la innovación, la tecnología y sobre todo ese punto tan sensible de cuidar los datos, y cuando una persona de alguna manera peca de inocente y abre el portal justamente de cuestiones que no debería. Y con esta reciente ley justamente de protección de datos personales que va a entrar, tengo entendido, en vigencia en el 2026, de alguna manera como que se busca, y ahí vos, María Laura, vas a detallarnos mejor en qué consiste esta propuesta o esta normativa ya que está en vigencia, o mejor dicho, en proceso de vigencia, por el 2027 va a implementarse. ¿Qué es lo que busca básicamente esta ley, Laura? Bueno, Prince, primeramente tenemos que situarnos a que una persona, vos, yo, todos, sí, en el día a día navegamos por internet, hacemos clic, bajamos aplicaciones, accedemos a plataformas, y eso deja una trazabilidad, una huella digital. Proporcionamos información que básicamente no sabemos que estamos proporcionando. Si sabemos, la sabemos básicamente algunas mínimas que estamos expuestos. Entonces, lo que trae esta ley bajo lo que son los estándares internacionales es proteger efectivamente al dueño de la información. Algo que parece tan básico, ¿verdad? Yo soy dueña de mi información. Bueno, esta ley lo que hace es proporciona herramientas y superpoderes, vamos a llamarlo así, al titular de la información. Es decir, mis datos son míos, yo necesito saber qué vas a hacer con mis datos, cuál es la finalidad, efectivamente, qué uso le estás dando, qué datos míos tenés, y también si los quiero eliminar, suprimir o rectificar, ¿verdad? Entonces, es una ley que realmente en la nueva era es necesaria. Esto ya fue incorporado hace muchos años atrás, en el 2018, 2016, 2018 en Europa. O sea, estamos nosotros atravesando lo que es realmente la renovación legislativa, y es muy importante saber justamente ya de cara, como mencionaste, la implementación en noviembre 2027, que las entidades y organizaciones estén preparadas para esto, ¿verdad? El tratamiento de la información. Termina siendo, Tomás, clave justamente una ley como esta, considerando que hay obviamente mucha inversión en ciberseguridad. Sin embargo, hay cuestiones que escapan incluso de una persona, de un usuario, por desconocimiento quizás, o porque parte de nuestra idiosincrasia es, acepto sin tener que leer en detalle a determinados puntos o contratos virtuales, etcétera. Esto va a terminar siendo como clave, realmente quizás va a compactar más ese proceso de que una persona brinde determinada información suya o limite, ¿o cómo lo es? Le da mayor transparencia al mercado, porque actualmente lo que ocurre, por ejemplo, inclusive en las televisiones, en los televisores, perdón, sí,
es que ya estas empresas que hacen estos tipos de dispositivos ya están colocando dentro, que están ya desde el control remoto, ya están grabando el sonido que existe en el ambiente para darte una mayor experiencia en cuanto a volumen que tenés que darle a los programas que se están emitiendo, ¿verdad? Sí. Indefectiblemente no solamente capturan el ruido que hay afuera, sino que las conversaciones efectivamente que se están teniendo, ¿verdad? Esa transparencia ya lo tienen estos países, por sobre todo en Corea. Los americanos también ya están introduciendo eso con las nuevas marcas. Sin embargo, en Paraguay, como que no sabes realmente, así como estaba diciendo María Laura, no sabes realmente para qué están usando ese mi dato, ¿verdad? Claro. O sea, si bien, por ejemplo, hay empresas financieras que para poder hacer una transacción ya te están pidiendo el rostro, genial, me siento seguro, pero ¿qué estás haciendo con ese rostro? ¿Vos vas a monetizar o no vas a monetizar ese dato mío que tenés ahí adentro, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a dar al mercado? Le va a dar una transparencia, es decir, ¿para qué está usando eso? ¿A dónde se va a ir? ¿Quién va a tener? ¿Y qué mejora me propones al momento de que tenés esos datos que son míos, ¿verdad? Aquí yo tengo algunos apuntes justamente y me gustaría ir desglosándolos. ¿Qué tipo de información pasa a considerarse dato personal y qué datos reciben una protección especial en esta normativa, Laura? Perfecto. Datos personales son todos los datos aislados o combinados que te identifiquen plenamente como persona. Vamos a llamarlo a básicos, lo que sería nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono. Y luego la ley lo que hace es categoriza o clasifica los datos personales sensibles, en los que sería datos que si de alguna forma son divulgados o exteriorizados o mal utilizados, pueden afectar tu identidad. Ahí nos vamos a lo que sería un historial clínico médico, tu situación financiera, lo que sería biometría, lo que sería información genética, ubicación en tiempo real, información que efectivamente puede estar ligada a tu persona. Esta información, si vamos a hablar específicamente de lo que es biometría, Sí. para que la gente también entienda qué es biometría, son todos los rasgos característicos físicos de tu persona que pueden ser identificados a través de plataformas o a través de tecnología adaptada a ello. Es tan común que vas a una organización, a un lugar, te dice te voy a sacar una fotito. Están accediendo a tus datos biométricos, a tus datos físicos. Y eso vamos a irnos a lo que es la huella digital también, al reconocimiento facial, al reconocimiento de iris. Estos datos tienen una clasificación en la ley que tienen una protección especial. No pueden ser divulgados bajo ningún concepto ni tratados, salvo expresas situaciones que justamente está prevista en la ley, ¿verdad? Esta clasificación lo que hace es justamente que la persona pueda saber efectivamente qué datos proporcionar, qué datos efectivamente yo estoy dando y por qué es considerado sensible, ¿verdad? Me gustaría también comentarte que esta ley, justamente como complementando lo que dijo Tomás, tiene unos principios rectores que habla justamente de la transparencia, ¿verdad? Cuando yo estoy proveyendo mis datos a una entidad, yo tengo que saber, y tiene que ser bastante clara la entidad, para qué me pide, para qué necesita mis datos, qué datos y para qué. Primero, claridad, transparencia. Luego también estamos hablando de lo que sería la finalidad, para qué, o sea, yo te estoy proporcionando y qué fin le vas a dar. Ya no hay más extensiones, es decir, yo te doy mi nombre y mi apellido porque hice una compra y al final eso se quedó en una base de datos y al día siguiente me están llamando para promocionar un producto que yo jamás pedí. Se acabó eso. La finalidad de para qué estoy proporcionando mis datos. También está la minimalización, es decir, pedir los datos mínimos necesarios. O sea, yo necesito enviarte un producto, yo necesito tu nombre, tu apellido, tu ubicación, tu dirección y tu teléfono para contactarte. Ya no necesito tampoco que me brindes tu correo electrónico y que me pases también esta información de si compraste en otros lugares, porque viste que de repente hay una grilla extensa y vos le decís sí a todo, ¿verdad? Sí, para evitarte el estrés y demás. Y después, interminables las promociones y demás, sí.
Entonces esto también está cubierto con la ley, además de lo que es seguridad, Sí. ¿verdad? Que quiere decir que la persona a quien yo estoy proveyendo la información o la entidad tiene que tener los estándares internacionales en seguridad para que esa información no sea indebidamente filtrada. Entonces de ahí vamos a unos principios rectores de que es necesario que nos adecuemos nosotros como proveedores de información y las entidades que reciben esa información, ¿verdad? Y además lo básico y regla básica de esta ley, consentimiento expreso. Se acabaron esas grillas larguísimas e inentendibles, letras chiquititas, no. Claramente por qué, qué información estoy pidiendo y por qué. Entonces es una readecuación de todo el sistema, incluso la experiencia de usuario se tiene que rediseñar con esto, porque tiene que ser, como dice la ley, una clara afirmación de que yo estoy proveyendo mi información. ¿Va a haber un ente regulador que justamente haga ese papel o monitoree el cumplimiento de acuerdo a esta normativa, Laura? Sí, Prince, justamente se crea una agencia de protección de datos, ¿verdad? Agencia Nacional de Protección de Datos, que va a ser como el árbitro ante estas situaciones y quien va a poner justamente las tarjetas o las sanciones en los casos en que ameriten, ¿verdad? O que ocurran faltas leves o graves. Esta agencia es creada justamente con esta ley, va a depender del MITIC y va a ser justamente la entidad que va a, digamos, a regular todas las disposiciones que van a estar, tanto en la ley como en la reglamentación que va a venir posteriormente a su implementación. Mencionaba sanciones. ¿Qué tipo de sanciones se podría exponer una organización, alguna empresa, un proveedor que incumpla justamente parte de lo que se contempla en esta normativa? Y todo va a depender de la falta, ¿verdad? Hablan de sanciones pecuniarias que son bastante elevadas, ¿verdad? Estamos hablando de 2.500 jornales diarios para lo que es faltas graves. Esto puede duplicarse cuando se trata de datos sensibles a 5.000 jornales. Y si estamos hablando de datos sensibles de niños o adolescentes, estamos hablando de 10.000 jornales. Estamos hablando de que para una empresa mediana a lo mejor es un monto bastante grande, incluso para las grandes empresas. ¿Qué empresas chicas lo están haciendo? Y también una de las sanciones es justamente la supresión de todo tratamiento de esa información. Entonces no solamente te va a afectar monetariamente, sino también reputacionalmente al tener que borrar toda la base que estás mal utilizando, ¿verdad? Tomás, con lo que estaba justamente describiendo Laura, y se me plantea lo siguiente, habría una reconfiguración muy importante por parte de las organizaciones, las empresas, proveedoras, etcétera, para ayornarse a lo que dispone esta nueva normativa, porque no es fácil, y más cuando estamos hablando, y siempre lo hablamos contigo, de ciberseguridad, bueno, inversiones, etcétera, en ese sentido. ¿Es factible hacerlo? ¿Va a llevar también su tiempo? ¿O es como que hay que ir priorizando? ¿O las empresas tendrían luego que haber incorporado este tipo de acciones? Sí, vos sabés que va a tener su curva. Va a tener su curva porque el que tiene que estar totalmente convencido de esto y comprendido de punta a punta es el directorio. Que es lo que siempre hablamos. Correcto, sí. Pues, si el directorio no está convencido de esto y no comprende realmente el daño reputacional que puede llegar a tener, que ocurrió hace poco, inclusive en Paraguay, con un ataque bastante fuerte, que dejó inoperativo totalmente esa institución, efectivamente esto van a tener que aprenderlo de una muy mala forma. Porque una vez hecha la ley, vos tenés un periodo que a veces no es tan alto como para que lo tomes, pero sí lo vas a tener que hacer lo más rápido posible. Y ese es lo más rápido posible, a veces en ciberseguridad, desde el punto de vista del que protege los activos de la compañía, no es sencillo o deja realmente mucho más expuesto de lo que ya estaba la compañía. Es decir, no solamente la persona que trabaja en esa empresa puede llegar a tener acceso, sino que también un proveedor. Claro. ¿Por qué? Porque hay instituciones en Paraguay que probablemente el conocimiento no lo tengan adentro, sino que lo tercerizan con alguien que sí tiene ese conocimiento. Y al tener
un tercero conocimiento de lo que está allá adentro, también puede ser una brecha de seguridad, inclusive para acceder a esos datos que son sumamente sensibles, como son tu biometría, ¿verdad? El problema está en la biometría. El problema está en identificar realmente que Prince es Prince. O sea, yo tengo conocimiento que en el mercado paraguayo existen ya personas que no están esperando que esta ley ya salga ya en el 2027, ya a full, ya están trabajando, pero hay otras que efectivamente, como el directorio no está convencido, entonces están esperando efectivamente que ocurra, lastimosamente a veces, una desgracia para poder hacer la implementación. Y tenemos casos, lamentablemente. Y tenemos casos en Paraguay ya bastante contados. Sí. Y con impactos significativos, no solamente para el negocio, sino es también bastante reputacional para y para la todos. gente, la sociedad. Después, encima que el paraguayo tiene cierta reticencia para brindar sus datos, y con estos últimos casos imagino que es mucho más complicado. Sí, y date cuenta que vos ya estás entregando datos muy sensibles, inclusive a gestiones totalmente normales. Es decir, vos te vas ahora a un shopping, tenés que entregar tu chapa. O sea, ¿por qué tenés que entregar tu chapa? ¿Por qué tienen que saber el color de mi vehículo? ¿Por qué saben la forma de mi vehículo? ¿Por qué saben la marca de mi vehículo? Pero vos ya estás entregando. ¿Y dónde está el consentimiento? Y no sé. Pero si yo no entrego esto, no puedo acceder a ese shopping, y yo quiero acceder a ese shopping. Pero si no querés, ¿qué haces? Entras a pie, te vas en taxi, pero no vas a hacer eso. Entonces, ¿qué haces? El famoso acepta todo nomás. Sí, que es lo ya que yo está, dije inicialmente. ¿Entendés? Porque si no, Sí. no entro, yo quiero comprar mi cosita, yo quiero entrar a comer, yo quiero ver algo en el cine, ¿verdad? Sí. Y otras empresas farmacéuticas también, ¿verdad? Que ya te están pidiendo acceso biométrico, no sé a dónde se va, pero si yo no agarro eso y no lo acepto, yo no voy a poder comprar mi remedio, mi hijo tiene fiebre, pero yo quiero eso, pero si eso es lo necesario para hacer, para adquirir ese producto, y bueno, ya pone de manera a aceptar todo y después Sí, decimos qué es lo es que ocurre, ¿verdad? Tomás, pero uno como usuario va a poder tener el control ciertamente de lo que va a brindar, o por eso le preguntaba justamente a Laura si va a haber un ente regulador. Yo me imagino ahí mentalmente de un sitio donde yo pueda quizás acceder, no sé si ocurre eso, accedería, bueno, sí, yo di información, consentí que pudieran tener la información que yo les proveí, o no puede, o no va a haber ese tipo de operativa para el usuario de decir y tener como un bagaje o un antecedente de lo que yo sí di como autorización para que puedan usar como datos personales. La ley contempla. Es una copia fiel, casi fiel, Sí. pero sí es una copia de lo que es el GDPR en Europa. Hay empresas europeas que efectivamente colocaron dentro de sus sitios toda la información que ellos están capturando. Las primeras empresas que empezaron eso fueron las telcos más grandes en Europa. Tienen un listado de todo lo que realmente ellos están accediendo en tu teléfono al momento en que vos decís, sí, yo quiero esto. Empresas asiáticas que también están diciendo, como las de Corea del Sur, Sí. ya dicen exactamente todo lo que ellos están entrando, inclusive con el relojito que lo tenés en la pulsera. Y te dicen inclusive a dónde va. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, mira, para darte una mayor experiencia, yo necesito compartir tus datos con otros terceros. Y te dice a qué terceros se están yendo. Eso contempla nuestra ley. Pero también así, hay empresas por fuera de Paraguay, en Europa específicamente, que no te dicen. Te dicen, mira, yo colecciono esto, ya está el contrato, anda a mirar, pero lastimosamente no te voy a ofrecer una grilla de qué es lo que yo estoy capturando diariamente de lo que vos me estás diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el europeo? Se siente bastante confiado en aquellas empresas que realmente son transparentes, que en aquellas que no. Entonces, ¿qué pasa? Dejan de consumir ese producto y consumen otro tipo de producto de aquellas que realmente le brindan esa información que necesitan. Y ahí Tomás me abrió otro tema, Laura, que me gustaría conversarlo contigo. ¿Qué pasa con las empresas que son, y asentadas en Paraguay, son multinacionales, que también obviamente tienen filiales en diferentes partes del mundo, y hay algunas personas que hacen usufructo de los servicios? ¿Se contempla también parte en la ley que va a entrar en vigencia el 2027? ¿Podemos dejar pendiente esa pregunta? Sí, claro que sí. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados de hoy. Tomás Melgarejo, especialista en seguridad tecnológica corporativa, gerente de seguridad tecnológica de Cavapi, corregido. Y también estamos con la abogada María Laura Brites. Vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía Ambiental. Aquí en compañía de Tomás Melgarejo,
especialista en seguridad tecnológica corporativa, y también con la abogada María Laura Brites, y aquí tengo anotado justamente, oficial de cumplimiento y legales de Cavapi, ¿correcto? Así mismo. Estoy ahí como cortándome como que me quiere picar, cortándome la garganta, en fin, estoy acá. Vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante, que es justamente lo que nos trae hoy con nuestros invitados, de la protección de datos personales, una ley que va a entrar en vigencia en el 2027. Y Laura, te decía que ¿qué pasaba con las multinacionales, las empresas instaladas aquí en Paraguay que tienen filiales en otros países? Hay una recategorización quizás en la normativa, jugadores bien definidos. ¿Cómo está planteado ese punto también? Sí, te comento. Primeramente vamos a ver que hay quiénes son los jugadores de esta ley, en esta ley. Primero está el titular. ¿Quién es dueño de los datos? Vos, yo, la persona física dueña de los datos, tanto básicos como sensibles. Luego tenemos el responsable de tratamiento de la información. Es la persona que te solicita y quien va a destinar la finalidad de esos datos que justamente recaba. Luego tenemos un encargado del tratamiento de la información, que es un tercero, así como habías mencionado en la pausa. Es un tercero a quien puede ser contratado mediante el responsable para el procesamiento, almacenamiento, todo lo que viene después de recabar esa información. Que puede ser el mismo responsable o puede ser un tercero, como te comenté. Y luego tenemos la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que es la agencia que se crea con esta ley. Estos jugadores convergen en el cumplimiento de lo que es la transparencia de datos y trazabilidad de estos datos. ¿Qué pasa cuando se da la situación de la multinacional que me mencionas? Sí. Bueno, la ley prevé esto en el sentido de que si yo, Paraguay, estoy proveyendo datos a un país en el exterior, tiene que ser mínimamente un país que tenga las condiciones o el tratamiento al mismo nivel que Paraguay lo tiene con la implementación de esta ley. Es decir, debe ser o igual o mayor. O sea, si yo estoy proveyendo a un país en Europa, evidentemente no va a haber inconvenientes porque estamos hablando, como dijo Tomás, de una réplica de lo que es justamente la reglamentación, ¿verdad?, de protección de datos en Europa. Pero también prevé la ley en caso de que se brinde información a un país que tiene menos regulación al respecto. Esto se va a tirar, vamos a decir, la pelota a la autoridad creada, quien va a dictaminar si efectivamente se puede proveer esa información, y el responsable, que hablé hace rato del que es jugador, el responsable tiene que optimizar todos los niveles de seguridad necesarios para decir, yo te estoy mandando esta información, y ahí va a entrar Tomás a qué niveles, ya técnicos, ¿verdad? Pero es la protección de la trazabilidad y la cadena de esta información que efectivamente estoy cuidando, a pesar de que vos no tenés esto, digamos, desarrollado, yo te estoy proveyendo de esta forma y lo tenés que mantener así, ¿verdad? Entonces, con un OK o una resolución de esta autoridad se puede enviar la información, pero con los niveles de seguridad bastante reforzados, ¿verdad? Ese punto, Tomás, de los niveles, ¿a qué se refiere puntualmente? Esos niveles se refieren a tipo de niveles de protección que vos le das al dato una vez que está almacenado en tu territorio. Pero puedo convertirme un ratito de entrevistado en entrevistador. Adelante. Si me da la voz, seguimos. María Laura. Y con esas empresas, por ejemplo, que tienen su almacenamiento por fuera de Paraguay. Por ejemplo, hay empresas en Paraguay que normalmente no utilizan sus propios servidores para almacenar datos ahí, sino que lo utilizan o en Brasil, o en Chile, o en Estados Unidos. ¿Cómo aplica ahí la ley esta ley de protección de datos? Porque efectivamente no están en territorio paraguayo, están en otro territorio. Y normalmente las multinacionales no la tienen en el país en donde hacen operaciones, lo tienen en su central. Claro, y ahí aplica ciertamente lo que mencioné. Esta autoridad creada por la ley va a emitir efectivamente en la reglamentación o posterior a la implementación de esta ley un listado de países con qué tipo de regulación, digamos, básica, media o alta tienen en cuanto a lo que es tratamiento de información. Si vos tenés, como decís, tu almacenamiento en otro país, tenés que justamente prever esta situación porque es transferencia de datos directo. Claro.
Entonces, se tiene que prever, ya sea contractualmente, se tiene que prever si no cumple los requisitos o no está en el listado que provee la autoridad, una resolución mediante la cual la autoridad te autoriza que puedas enviar esa información a ese almacenamiento que no cumple los requisitos, ¿verdad?, necesarios, o la legislación no contempla la protección necesaria para el tratamiento de esos datos. Ya. Y volviendo como entrevistado. Sí, ya me surgió otra pregunta, Tomás. Por ejemplo, hay empresas en el mundo Sí. en donde su nivel de seguridad, ellos te dicen luego. Yo no, acá todo mi equipo tiene acceso a la base de datos. Sí. Entonces a esas empresas obviamente vos no le vas a dar semejante información sensible porque todo su equipo de tecnología tiene acceso a datos obviamente sensibles. Empresas gigantes que son basadas en Estados Unidos o inclusive en Europa, ellos exactamente te dicen cuál es el nivel de acceso que tiene su personal al tipo de datos que vos estás almacenando dentro de su propio ecosistema. Y esas empresas son las que efectivamente se basan en un tipo de niveles como para que vos digas, sí, ahí voy a almacenar mi dato. ¿Por qué? Porque esta ley me obliga a que yo busque eso. Y la única que cumple es esta. Entonces voy a ella y ahí almaceno mis datos. Y obviamente ahí hay algo un poco capcioso. Sí. Que me tocó ver en una multinacional donde estuve. En un viaje, fue en una conferencia, estaba esta empresa gigante de almacenamiento. Y yo hice una pregunta, le dije, che, mira, si bien es cierto, ¿verdad?, que la información va a residir acá, en este suelo, yo necesito un consentimiento para que vos entregues estos datos. Y ellos me dijeron, mira, sabes que dentro del contrato, bien en la página número 250.000, dice que si el gobierno me pide a mí investigar a una persona y esa persona radica como cliente dentro de tu propia base, yo voy a tener que acceder. Te voy a informar de que accedí, te voy a decir de que existe una causa en proceso, pero nada me va a prohibir a mí efectivamente acceder a esa información de la cual me están pidiendo para eventualmente determinar si esa causa tiene un proceso o no tiene un proceso, ¿verdad? Y yo dije, espera, ¿qué? Entonces, ¿vos tenés acceso a mi dato? Me dijo, sí, pero en principio no. O sea, vos sos dueño de tu dato, esto puede desaparecer cuando vos te vas, pero si efectivamente hay una causa que el gobierno me pide investigar, yo voy a tener que acceder y tengo los medios como acceder y tengo también la forma de informarte que voy a acceder. Yo no te voy a pedir permiso, yo te voy a informar nomás. Laura, con este punto que me llama también la atención, ¿se contempla dentro de la normativa puntualmente ese tipo de tratamiento a la información cuando, eso que mencionaba Tomás, hay un pedido explícito por parte de una autoridad pública o un gobierno en particular? Sí. Esa es la excepción, digamos, lo que sería acceder a tu información. Si hay una autoridad competente que requiere esa información para justamente una investigación o un proceso en curso, puede acceder a esa información y el responsable del tratamiento de esa información debe proveer esa información. Y como dice Tomás, puede ser posteriormente que te informen o no. Antes de esta ley, ¿cómo era ese procedimiento, Laura? O sea, ¿había judicial, un mandato, una disposición? ¿Cómo era el tratamiento? Ese es un tratamiento que efectivamente hoy se da, hoy en día, ¿verdad? Las autoridades competentes serían reguladores o serían juzgados, fiscalía, pueden acceder a la información, es más, deben acceder y las entidades responsables del tratamiento de la información deben proveer para no obstruir la justicia, ¿verdad? La búsqueda de la justicia. Entonces, esa es una excepción que se da a todo lo que sería confidencialidad, secreto bancario o protección de datos. O sea, eso no implica que vos sigas protegiendo el dato. Esa es una obligación por parte de la empresa que trata esos datos de proveer esa información para una entidad que efectivamente lo requiere y está cubierta por esa excepción, digamos. Tomás, como especialista en el tema y
Imagino que ahondaste punto por punto en la normativa que va a entrar en vigencia en el 2026 y acá escuchándoles a mí se me plantean muchas interrogantes y sobre todo de posible cumplimiento e incumplimiento cuando estamos hablando de todo lo que se tiene que desarrollar y conocemos, Paraguay es Paraguay, ¿verdad? Sí. Y sobre todo esto que mencionabas del componente de que muchas de las empresas no dimensionan la importancia de hacer inversiones de este tipo en materia de seguridad, etcétera, y con una ley que les va a empujar y obligar de hecho a dar cumplimiento. ¿Cómo vos lo ves? ¿Va a ser de aplicación muy complicada? Está el Paraguay como preparado en su conjunto, digo, desde la parte regulatoria, de control y demás, hasta ese proceso de implementación por parte de las empresas? Es una pregunta similar a la que te hice anteriormente, sí, pero ya en líneas generales y sobre todo si hay algún punto que decís, no, esto en Paraguay no se va a poder cumplir por su idiosincrasia, etcétera. Tiene 3 verticales, sí, para poder responder la pregunta. El primero es la gestión política, la parte de gobierno y luego la parte técnica. La gestión de política existe en la compañía una política de gobierno de datos. Realmente cómo van a empezar ellos a orquestar la gestión en sí de la recepción del dato y todo el ciclo de vida que puede llegar a tener ese dato dentro de la entidad. Es primero la política. De no existir la política, en vano tener tecnología. Segundo es el gobierno que se le va a dar a eso. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cómo se va a tratar? ¿De qué manera se va a almacenar? ¿Quiénes pueden realmente transferir ese dato? ¿Se puede utilizar o no para hacer tableros de negocio? Y lo último es la parte tecnológica. La parte tecnológica en Paraguay realmente es fácil en la implementación, pero no en la gestión, ni mucho menos en la parte de mantenimiento. Porque comprar un servidor es súper accesible. Paraguay no tiene que enviarle a nadie en lo que es la parte de tecnología. Al contrario, hay países que nos envían la última tecnología que tiene Paraguay. Pero la parte de gestión es donde se pierde el país. Porque comprar una tecnología, almacenar ahí, listo, ya lo logré, pero ¿y cómo cuido? ¿Y qué tipo de encriptación tiene que tener? Claro. ¿Quién me obliga, por ejemplo, a que una app realmente en tránsito, cuando pasa la biometría de la persona hacia mi server y viceversa, diciéndole que sí, realmente eso nadie en el camino lo va a interceptar? Esa es la parte que falta. Yo veo realmente que va a ser un poco complicado, pero en esas primeras 2 patas, la parte de política y la parte de gobierno. En tecnología no lo veo realmente complicado en sí. Conozco en el mercado bastantes expertos ya en ciberseguridad, comprenden, entienden, pero le faltan las otras 2, que es la parte de sponsorship, la parte de acompañamiento, la parte de decirle a un director, mira, esto es lo que se viene, así tenemos que hacer, esta es la estrategia, este es el tiempo, esta es la inversión, y así podemos recuperar esto con el producto, ¿verdad? Esa es la parte que le está faltando. Que no puedes llegar al tercer punto sin los 2 anteriores. Sin los 2 anteriores, ¿verdad? Pero no puedes empezar a pintar la casa sin ni siquiera construir, sin ni siquiera tener ladrillo. La misma pregunta te traslado, Laura, y ya por el lado legal, y quizás haciendo un comparativo con lo que hoy rige en líneas generales, porque esta es obviamente una normativa pionera en Paraguay, sí, en materia justamente de regulación de actividades tecnológicas, de innovación, etcétera, sí, y de preservación de datos en ese sentido. ¿Qué es lo que ves que es de aplicación, de quizás va a llevar su tiempo y quizás también comparando con países de la región? Realmente se trata de una readecuación, ya sea contractual, procedimental, interna, que cada organización tiene que prever, en el sentido de, efectivamente, tengo el consentimiento expreso del cliente de brindarme esa información, ¿cuál es? Es claro. Luego también la proporcionalidad, o sea, efectivamente me dio esta información, yo la estoy tratando de esta forma. Que los contratos estén, es una revisión que no solamente las empresas, sino que los asesores mismos de estas empresas van a tener que rever la situación contractual de efectivamente si estamos cubiertos a nivel autorización de proveer datos,
la finalidad, para qué solicité este dato y si efectivamente lo usé para esto, o lo remití también a servicios conexos a eso hay que eliminar. Entonces, si yo estoy utilizando para este tipo o para estos procesos, tendría que pedir la autorización del cliente. O sea, es una revisión completa a nivel interno, documental, que cada sociedad tiene que prever al momento de la implementación. Nos da bastante tiempo como sociedad de adecuarnos, sí, ¿verdad? Pero es grande. Y también complementando un poco lo que dijo Tomás en cuanto a lo que es niveles de seguridad, yo como responsable tengo que tener y prever los niveles de seguridad máximos exigidos según los estándares internacionales. Pero también el encargado, el tercero al que yo contrato para el procesamiento de esa información, tiene que tener las certificaciones necesarias, tiene que tener los niveles de seguridad necesarios, porque hay veces que esa pata se descuida. Yo soy nivel top en seguridad, pero mi proveedor al quien yo le estoy trasladando procesa o redistribuye esa información tiene un nivel básico de seguridad. Sí, y se hacen las filtraciones indebidas, los accesos indebidos o incluso catástrofes como estuvieron hablando anteriormente, ¿verdad? A nivel de seguridad en la información. Entonces es necesario que las empresas también verifiquen sus proveedores de procesamiento de datos si cumplen con los requisitos mínimos a los que mi organización está sometido y también a los que requiere, ¿verdad?, esta normativa en nivel de seguridad. Tenemos que hacer nuestra última pausa y a la vuelta vamos a hacer una suerte de redondeo porque hay temas todavía pendientes. Sí. De hecho, me llegan mensajes muy interesantes del tema porque es actual y bueno, ya está a puertas de entrar una normativa muy importante como la que estamos hablando. Así que a la vuelta del corte seguiremos conversando con Tomás Melgarejo y María Laura Brites. Seguís escuchando Economía 1000 aquí en compañía de Tomás Melgarejo, especialista en seguridad tecnológica corporativa, y también con la abogada María Laura Brites, hablándonos sobre la protección de datos personales, una normativa que va a entrar en vigencia en el 2027, pero que ya merita obviamente su análisis, debate y las implicancias aquí en este espacio. Tomás, Laura, con respecto a esta normativa, a esta ley que decíamos, algunas reflexiones finales de qué quizás va a cambiar ya en el cortísimo plazo una vez implementada la ley, y esto que yo decía fuera de micrófono, va a tener que ser un proceso también, imagino, de evangelización por parte de las personas, de tomar conciencia, porque es parte nuestra como paraguayos de evitar cierto estrés, fatiga, etcétera, y también el día a día, que no hay tiempo para tomar ciertas decisiones. ¿Qué es lo que se puede decir al respecto? Adelante. Sí. Perfecto. Bueno, realmente yo creo que es sumamente interesante e importante la implementación actual en esta nueva era de esta ley, porque efectivamente cada clic, como dijimos, cada acceso, cada descarga que hacemos deja una huella digital. Y esta ley lo que expone es justamente que esa trazabilidad sea controlada, sea efectiva y sea segura, ¿verdad? Esto brinda una herramienta bastante interesante al titular de los datos, de la información. Y como dijiste, es educación, ¿verdad? Es que nosotros sepamos efectivamente qué herramientas tenemos. Tenemos derecho a acceder, tenemos derecho a oponernos, yo no quiero recibir información. Tenemos derecho a rectificar información ya almacenada y también a eliminarla, ¿verdad? Entonces, estos derechos son superpoderes, como dije al inicio, que tiene el titular de la información, y es conocer. O sea, sí, yo di mi información, pero hoy la quiero borrar, la quiero mantener, quiero cambiar. Yo tengo ese derecho, y saber también para qué la están utilizando, ¿verdad? Hoy en día, como hablamos en la pausa, es muy rudimentario el uso. Las organizaciones usan para campañas, usan para base de datos, ¿verdad? Perfecto, solamente que tiene que tener consentimiento. Eso es lo más importante. Yo tengo que consentir que utilicen mis datos y saber para qué los usan. Entonces, crear esta normativa
con actores bien definidos, derechos, obligaciones, también el uso que se va a dar a la información, ya sea transfronteriza incluso, y crear una autoridad competente hace que efectivamente las reglas de juego se pongan más duras, ¿verdad? Y creo que llegó en el momento que tiene que llegar, ¿verdad? Paraguay debe ayornarse a esto y conocer, ¿verdad? Conocer, el conocimiento es poder, así que creo que los asesores también tenemos que justamente poder brindar herramientas a nuestros clientes, ya sean los titulares de la información como las organizaciones que procesan esta información para que todo esté debidamente estructurado. Quiero usar la palabra de Laura, justamente ayornarse. Porque Paraguay obtuvo la ratificación en su grado de inversión. Tomás, y vos que estabas muy de cerca y desarrollaste toda esta infraestructura en la nube con Cavapi y todo lo demás, un logro muy importante también por ese lado. Obviamente el país tiene que adecuarse a los estándares internacionales en ese sentido y considero que esta normativa sí apunta a eso. Sin embargo, se presentan muchos desafíos y ya lo habías listado en su momento. ¿Cómo lo ves también en ese sentido en materia de desafíos, de ese empuje que se tiene que hacer entre el sector público, privado y sobre todo alinearse a lo que se exige a nivel internacional? El desafío, vos sabés que de alguna manera el gobierno apoya la nube. El desafío más veo en el sector privado, porque hay un miedo todavía en algunos profesionales, porque siempre ten en cuenta que en tecnología existen dos verticales. Sí. Está el de tecnología en sí, el gerente de tecnología o el CTO, en su sigla en inglés, y está el CISO o el gerente de ciberseguridad. Y probablemente el de ciberseguridad no tenga miedo porque ve que efectivamente la seguridad al momento de utilizar una nube es trasladar nada más riesgo de algo que ve y tiene control con su mano a algo que está por fuera de su control, entre comillas, contra un gerente de TI que dice que no, que dice que solamente él tiene que ver y que tiene que estar un guardia de seguridad ahí cuidando su servidor porque ahí nadie va a entrar y él tiene prácticamente control de todo. O viceversa, un gerente de tecnología bastante intrépido contra uno de seguridad que es realmente bastante miedoso. El desafío está en las entidades privadas, porque al leer realmente cómo está el país y la legislación en sí, prácticamente ya probaron que Paraguay puede salir al mundo y puede almacenarse en el mundo. Solo que tienen que tener distintos tipos de seguridad o una visión de seguridad al momento de salir del país y empezar a utilizar tecnología de punta. Y el mensaje a las empresas privadas es realmente que no tengan miedo. Así como dijiste, Cavapi nació en la nube. Nunca estuvo abajo, siempre estuvo arriba. Y al utilizar tecnología de punta, te podemos decir que efectivamente la seguridad que hay es exactamente igual. Es solamente la estrategia que está utilizando, la diferencia entre tener miedo y no tener miedo. Para mí ese es el mensaje, ¿verdad? No tengan miedo de utilizar la tecnología de punta. Al contrario, si ya estás utilizando un celular de alta gama, date cuenta que efectivamente tu información no lo tenés ahí y vos te sentís tranquilo. Sí. Lo mismo ocurre al utilizar una tecnología en una empresa. ¿Me permiten 2 minutitos, Josema? Porque quiero aprovechar la presencia de Tomás aquí en el programa sobre los últimos casos, y esto entre paréntesis, de vaciamiento de cuentas, etcétera y demás. Esa sugerencia que yo siempre te pido, o ese consejito que siempre te pido, Tomás, para el que está escuchando, ¿qué es lo que no tenemos que hacer como usuario de internet en el momento de quizás de entrar en una página, de poner nuestros datos, etcétera? Dios mío, dejen de hacer clic. Dejen de hacer clic. Cada vez que nos vemos realmente sí, dejen de hacer clic. Hoy en día, por ejemplo, sí. Cuando vos querés interactuar con empresas, qué sé yo, no sé, querés comprar un mueble o querés comprar, no sé, cacerolas, ollas, siempre te dicen, mira, sabes que acá te tiro el catálogo. Y es un enlace a un sitio donde está almacenado un documento que es el catálogo, que es un PDF. Correcto. Y vos no tenés ni idea qué hay detrás de eso.
Vos no tenés ni idea si esa persona realmente que te contactó es de una página creada de forma ficticia. Y vos Me dijiste, siento yo quiero asustada, y te acabas de hacer nomás clic en mi catálogo, bajá y ahí ya podemos hablar después. Pero hermanito querido, espera un poco, churro. ¿Cuánto te va a salir tu cacerola? Máximo, no sé, 700.000 guaraníes más caro, ¿verdad? Y el más barato te va a salir 70.000 guaraníes. Ese es el costo realmente para que accedan a tu información y entren a tu cuenta bancaria y te desfalquen. O sea, decir nomás a dónde podés acceder y andá y acceder vos manualmente. Si bien es cierto, ¿verdad? Es mucho más fácil y mucho más práctico. Le haces nomás ahí tu dedito, el cliccito ese y ahí te lleva al sitio. Ahorrate al menos 5 segundos antes que te desfalquen, ¿verdad? Porque realmente el proceso para que te devuelvan es sumamente engorroso. Vos te quedás sin tu dinero durante todo ese tiempo y qué mejor que haber aguardado unos 10 segundos y haber entrado de una manera diferente a ese portal donde te están llevando que al hacer clic en ese. Estamos muy mal acostumbrados ahora. Sí, es que la gente coloca en general coloca en un buscador eso no se tiene que hacer. Eso no se tiene que hacer. No sé por qué lo hacen. Entrar en Google y poner, por ejemplo, Banco X o telefonía X. Sí, ponen en Google Banco X y el primero que le sale hacen clic. No, pero ¿por qué haces clic ahí? Sí, los hackers efectivamente invierten dinero, no es el que gastan, invierten dinero como para poder capturar 4 veces más el dinero que están invirtiendo al momento que vos haces clic allí. Porque todas estas empresas, para poder salir en la primera página, tienen un costo y el hacker obviamente tiene ese dinero de otra persona que ya hizo clic y entonces ella tuvo ese dinero para poder invertir en este, para poder agarrarte a vos. El negocio. Entonces, ¿qué tan difícil es para vos escribir así? www.mibanco.com.py. Verificar el enlace seguro. Y ya está. Sí, porque si no, tenés que hacer toda una clase de mina churro. Cuando vos accedes a este que hace clic acá, no vaya que ver que tiene toda esa X y tal cosa, ¿verdad? Porque así también se miente. Inclusive en internet ya hay... por usar una frase de calle, son las letras cambiadas a nivel óptico. Es decir, por ejemplo, si pongo Banco X, esa O te puedo poner un cero, pero te puedo poner minúscula, pero no un cero que se eleve tanto, ¿verdad? O la A te puedo cambiar también a una A griega y va a aparecer va a aparecer una A, pero realmente es una A griega que te está llevando hacia otro banco, ¿verdad? O sea, escribí nomás vos un ratito que estás accediendo a ese banco, o ¿por qué no te bajas la app y hacer de su app nomás todo, ¿verdad? ¿Por qué tenés que irte a ese sitio y entrar? Ya que estas empresas efectivamente están invirtiendo en ciberseguridad, entrar por ese canal realmente para poder hacer tus cosas. Quedamos pendientes con otro programa sobre ese tema, ¿te parece? Hagamos inclusive una demo de lo que no tenés que hacer. Exacto, creo que sí tiene que titularse de todo. Muchísimas gracias por el tiempo, que tengan un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias a vos, Prince. Estuvimos con Tomás Melgarejo, especialista en seguridad tecnológica corporativa, gerente también de seguridad tecnológica de Cavapi, con María Laura Brites, abogada, y ella también es oficial de cumplimiento y legales de Cavapi. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente
con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIP, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.